Y también cambian, ¿no?, el escenario político de lo que era Brasil hasta hace un par de meses. ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Cómo te va, Silvia? Ignacio Buen Aliendo, día. analista político que, como todos los lunes, analiza la política de la Argentina y ahora, en este caso, de Brasil. Bueno, impactante el triunfo de Bolsonaro. Otra vez se equivocaron las encuestas, pero se equivocaron al revés. Viste que siempre se equivocan de menos, esta vez se equivocan para más. Se especulaba con que iba a sacar el 40% de los votos, sacó casi el 47% de los votos, 17 puntos de diferencia con Haddad, el candidato del PT, el hombre elegido por Lula, casi la misma cantidad de votos que todos sus contrincantes sonados. La pregunta es cómo llega. ¿Cómo llega? ¿Cómo este candidato que parece ser muy rechazado, no parece ser, es muy rechazado por amplia población de Brasil, sin embargo llega, ¿no? Increíble. Hace muy poco hubo una manifestación muy grande, el no, de parte de las mujeres. Es notable cómo puede un candidato con un discurso de odio tener ese caudal de voto y encaminarse hacia la presidencia de Brasil. Todavía no está confirmado, falta la segunda vuelta el 28 de octubre, de aquí a pocas semanas, pero con ese enorme caudal de votos, las probabilidades de que sea el presidente son muchas. Tendría que al menos sacar 1 millón de votos más, y para alcanzarlo, Haddad debiera sacar 18 millones de votos más, lo cual se ve bastante complicado. De todos modos, han habido otros casos en la historia en que se ha remontado desde un segundo lugar un balotaje. Hay que estar expectante, va a ser muy intensa la campaña en estos días. ¿Cuáles son, Silvia, las razones? Son muchas, pero básicamente tiene que ver con el colapso del sistema político, luego del lavallato y de la fuerte presión judicial y mediática sobre el Partido de los Trabajadores y el encarcelamiento de Lula y la destitución de Dilma. Cuando colapsa el sistema político y cuando hay un proceso de esta naturaleza... Los candidatos que estaban sospechados de algún caso de corrupción directamente en esta elección fueron eliminados. Fueron eliminados. Se dio algo muy parecido a lo que ocurrió en los años 80 en Italia con el ascenso de Berlusconi. En ese momento en Italia hubo un proceso conocido como Mani Puliti, aquí se denomina lavallato. ¿Qué pasa? Colapsa el sistema político, cae abruptamente el Producto Bruto Interno y la gente desconfía por completo de la clase política y de frente o de modo oculto se inclina finalmente por un candidato, por un outsider. Y se le suma a esta la falta de empleo y la violencia, ¿no?, generada principalmente en Río de Janeiro, que está preocupando muchísimo a los brasileños. Exactamente, ese es otro de los elementos fundamentales que se vive en Brasil, que tiene que ver con la profunda violencia urbana que se vive. Bueno, la ciudad de Río de Janeiro es lamentablemente el botón de muestra, donde el nivel de homicidio es altísimo, sobre todo si lo comparamos con los otros países de América Latina. Entonces cuaja perfectamente un discurso de un candidato con un discurso de mano dura. Esas son las explicaciones. Colapso del sistema político, violencia, caída del Producto Bruto Interno y la articulación de un candidato que no era el preferido del Partido de los Trabajadores. Recordemos que Ignacio da Silva, Lula da Silva, está preso. Y hay otros detalles, Silvia, que son muy importantes, que tienen que ver con lo siguiente. Hábilmente, así como en el 2008, Obama utilizó las redes sociales y se catapultó a la presidencia, hábilmente Bolsonaro articuló una campaña a través de WhatsApp. Ni siquiera de redes sociales tradicionales. Hasta la conferencia de prensa, la que estamos viendo, la que dio después de las elecciones, después del triunfo, la hizo también con una camarita de internet. Muy hábil el candidato para transversalizar las nuevas tecnologías. Para llegar a todos, ¿no? Y para llegar a todo el mundo. Y otro dato muy importante que viene creciendo fuertemente en Brasil es el rol de las iglesias pentecostales, las iglesias evangélicas y los telepredicadores. Un quinto del Congreso va a quedar en manos de estas iglesias que apoyaron fuertemente al candidato Bolsonaro, que tiene, como decimos, un discurso de odio, pero un discurso de mano dura y un discurso ultraliberal. Y otro dato muy importante tiene que ver con el apoyo que recibe de las Fuerzas Armadas de las que él proviene y de los sindicatos de las policías locales y las policías estaduales. Contrariamente a lo que ocurre en Argentina, en Brasil pueden sindicalizarse las fuerzas de seguridad. Entonces, pueden tener un sindicato. Pueden tener un sindicato. Entonces ahí vos tenés una base social que en el marco de la crisis del sistema político, en la crisis de la economía, vota a un outsider y hay otros actores que lo apoyan específicamente, como son las iglesias pentecostales, las Fuerzas Armadas. Es un discurso fuertemente militarista el que tiene y plantea el nacimiento de una nueva democracia, con lo cual no solamente estamos ante un hecho inédito desde el punto de vista de
del personaje, sino ante las posibilidades de que surja un nuevo sistema político en clave militarista, que es lo que sostiene este señor, ¿no? Pensaba en cuántas agencias de encuestadores estarán armando la valijita hoy. Exacto. Porque el voto ha cambiado para muchos electores a último momento. Muchos decían que decidieron cambiar a último momento el voto. ¿Por qué pasó esto? Claro, es muy difícil de precisar. Los estudios de opinión están fuertemente basados en una foto. Hay un trabajo de campo que se hace en un momento determinado, independientemente si las encuestas son cara a cara, telefónicas o se utilizan otros medios electrónicos, tecnológicos, marcan una foto. Y crecientemente lo que se viene observando en el último tiempo es que la gente decide su voto en la semana antes, el día antes, la noche antes. Entonces es muy difícil de predecir lo que puede ocurrir. Máxime si vos le sumás lo que hablábamos recién, cómo a través de WhatsApp y las redes sociales se transversaliza rápidamente las corrientes de opinión. O sea, es muy difícil de predecir, sobre todo las elecciones presidenciales, ¿no? Donde hay un caudal de votos muy grande, ¿no? Quedan 3 semanas para el balotaje. Seguramente tendrá que trabajar mucho más el candidato de Lula da Silva, ¿no? Haddad, para tratar de remontar esto que a las claras ha sido una derrota. ¿Qué coletazos va a tener esta situación política de Brasil con Argentina? Bueno, vos lo planteaste al principio, ¿no? Hay un fuerte giro a la derecha. Brasil es la principal potencia de la región, es nuestro principal socio comercial. Algunos especulaban con que con la victoria del PT podía volver de algún modo el péndulo a correrse hacia los movimientos nacionales y populares, como había sido en el caso de México la victoria de Manuel López Obrador. Esto no ocurrió. Es muy impredecible el candidato. Lo que con seguridad ocurre es que va a liberalizar aún más la economía, se va a producir una mayor concentración de la economía, con lo que los sectores financieros, los sectores ligados al capital transnacional están de parabienes. En ese sentido va a haber un fuerte alineamiento con Estados Unidos. ¿Usted se le venía abriendo camino con el tema de las privatizaciones, por ejemplo, a Bolsonaro? Exactamente. Lo que viene a hacer es, de algún modo, profundizar el programa de Temer, que es un programa liberal en el mejor sentido, de privatizaciones, desregulaciones y descenso del rol del Estado en la sociedad. Este hombre viene a profundizar eso. Y al mismo tiempo ligado a otros sectores sociales que le dan un fuerte apoyo por su discurso de mano dura. Va a tener un fuerte impacto en Argentina. Hoy ya ha bajado el dólar porque la bolsa de San Pablo apoya al candidato, los mercados apoyan al candidato. Vamos a ver cómo el gobierno argentino reacciona, si se muestra cercano, qué arreglo se produce. Lo que sí, otro tema importante, Cristina Kirchner no ha parado de crecer lenta pero sostenidamente en las encuestas. Ellos apostaban a una victoria del Partido de los Trabajadores como un aliciente para una parada favorable de cara a las elecciones del año que viene en la Argentina. Bueno, aquí ha habido, en ese sentido, un stop, digamos. O sea, hay que volver a barajar esa posibilidad que hubiera sido de algún modo positiva para las chances del kirchnerismo, de algún modo se detienen. Ese es otro dato muy importante, ¿no? En 3 semanas se devela la incógnita, entonces. Gracias, Ignacio. Seguimos con más noticias internacionales.